3 de febrero de 2026, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que le pidió a su homólogo estadounidense que verifiquen las cifras de erradicación de cultivos ilícitos y añadió que Trump se comprometió a mediar en la tensión comercial con Ecuador. Esto tras la reunión a puerta cerrada que, según la Casa Blanca, se desarrolló positivamente. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó los fondos para acabar con el cierre parcial del gobierno de casi 4 días. La Cámara Baja ya envió la ley al presidente Donald Trump para su promulgación. Se cumple un mes desde la incursión militar estadounidense en la que fue capturado Nicolás Maduro. El depuesto mandatario continúa en una cárcel de Brooklyn, mientras que el chavismo convocó marchas en Venezuela para exigir su liberación y la de su esposa Cilia Flores. Damos inicio en Estados Unidos, donde la Casa Blanca informó que la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se desarrolló de forma positiva. El jefe del gobierno de Bogotá dijo que hablaron de la exportación de gas venezolano y que le pidió a Trump que verifiquen las cifras de erradicación de cultivos ilícitos. Según Petro, el mandatario estadounidense se comprometió también a mediar en la crisis con Ecuador. Los presidentes se reunieron a puerta cerrada en un encuentro que buscaba distensionar la relación entre ambos, luego de intercambiar insultos y ataques a través de redes sociales. El punto central de los diálogos de este martes en la Casa Blanca era la cooperación entre Estados Unidos y Colombia con respecto al tráfico de drogas. Pero ¿cómo han transcurrido las relaciones entre Washington y Bogotá en esta materia? Diego Bassani nos lo cuenta en el siguiente informe. Washington y Bogotá llevan colaborando activamente en materia de defensa e inteligencia desde el inicio del siglo. En el 2000, los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton firmaron el denominado Plan Colombia, una estrategia que tenía el objetivo de frenar el tráfico de narcóticos y que supuso inversiones por $9.600 millones por parte de Estados Unidos durante 15 años, según cifras del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Primero, que el Plan Colombia es un plan para combatir el narcotráfico. Es un plan que está dedicado fundamentalmente a acabar y a combatir ese enemigo común, reitero, que es el narcotráfico. Y es bueno aclarar que el 75% del Plan Colombia, 75%, va a inversión social. Un convenio que se profundizó durante los 8 años de mandato de Álvaro Uribe Vélez, quien llevó a cabo una gran ofensiva militar en contra de los grupos guerrilleros, enmarcada en su denominado Plan de Seguridad Democrática. Aquí lo que hay que hablar claramente es que en Colombia hay una determinación popular y gubernamental de acabar el terrorismo. No hay aguas tibias frente a eso. Hay que devolverle al pueblo colombiano la posibilidad de vivir en paz. Hay toda la determinación y la ayuda de los Estados Unidos es muy importante. Posteriormente, un cambio de perspectiva se llevó a cabo cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con la guerrilla FARC-EP, un pacto que implicó el redireccionamiento de buena parte de los recursos enviados por Washington. Y así como Estados Unidos ha sido el socio de Colombia en tiempos de guerra, le indiqué al presidente Santos, seremos su socio en la construcción de la paz. Así que hoy estoy orgulloso de anunciar un nuevo marco para el próximo capítulo de nuestra asociación y lo vamos a llamar Paz Colombia. Peace Colombia, Paz Colombia. Sin embargo, según las mediciones de entidades internacionales, a lo largo de la última década se ha presentado un crecimiento significativo de los cultivos de coca en Colombia, un hecho que, sumado a la perspectiva de priorizar la sustitución voluntaria de cultivos por encima de la aspersión aérea del gobierno de Gustavo Petro y de las críticas del mandatario colombiano contra las operaciones de las tropas de Washington en el Caribe, derivó en la decisión de la administración de Donald Trump de desertificar a Colombia como país que lucha contra las drogas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó los fondos para poner fin al cierre del gobierno y ya envió la ley al presidente Donald Trump para su promulgación. La luz verde se había visto frenada por los demócratas que se oponen al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que es el encargado de la Agencia de Control Migratorio ICE. Hoy cumplimos con el pueblo estadounidense. Por alguna razón, muchos demócratas de la Cámara querían cerrar el gobierno de nuevo y perjudicar al pueblo estadounidense. Pero me complace informarles que los republicanos cumplieron con su cometido, nuestra mayoría trabajó unida y logramos aprobar los proyectos de ley.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su disposición para mediar entre Cuba y Estados Unidos. En su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó además que enviará un cargamento humanitario a la isla cuyo contenido será de conocimiento público. Recordemos que el presidente Donald Trump amenazó con aranceles a todo país que envíe petróleo a La Habana. Nuestro objetivo es enviarlo esta semana, vamos a ver si es posible. Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades, ¿no? Porque no es nada más lo que a México se le ocurra enviar, sino pues cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Entonces, va a ser muy transparente y lo vamos a informar adecuadamente. Venezuela y Estados Unidos continúan trabajando para reanudar gradualmente las relaciones bilaterales mientras se cumple un mes desde la operación militar estadounidense que dio como resultado la captura y extracción del depuesto presidente Nicolás Maduro. Él y su esposa están detenidos en Nueva York, donde enfrentan cargos de narcotráfico. En Venezuela, el gobierno encargado pide la liberación de Maduro y hoy el chavismo convocó marchas para llamar a la excarcelación del depuesto mandatario. ¿Cómo ha vivido Venezuela este primer mes sin Maduro? Los detalles los tiene Samuel Salgado Castro. Hace un mes, el 3 de enero, Caracas estaba siendo bombardeada por Estados Unidos. Una operación militar ordenada por Donald Trump cambió el rumbo de Venezuela. Nicolás Maduro, el presidente que gobernó durante más de una década, fue capturado y extraído a Estados Unidos. Hoy el país vive un primer mes de transición política o incertidumbre. Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro, ejerce como presidenta encargada del país. Ha intentado proyectar la continuidad institucional del chavismo mientras negocia en la sombra con Washington. Una de las cartas de negociación, el petróleo. Venezuela es el país con las mayores reservas del llamado oro negro. El gobierno de Delcy Rodríguez abrió la puerta a mayor inversión extranjera en la estatal petrolera PDVSA y flexibilizó condiciones para reactivar la producción y las exportaciones, en un claro guiño a Estados Unidos. En lo político, el gesto más simbólico del mes fue una amnistía general para los detenidos por razones políticas desde el inicio de la era de Hugo Chávez en 1999. Opositores, activistas y militares disidentes abandonaron cárceles como el Helicoide. El desmantelamiento parcial de esta prisión, considerada por Human Rights Watch como el mayor centro de tortura de América Latina, marcó para muchos el primer reconocimiento oficial del cierre de un ciclo de persecución política. Finalmente, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela avanza a pasos firmes. La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió el lunes con la enviada estadounidense Laura Dogu y anunció a su nuevo representante diplomático en Washington, Félix Plasencia. El encuentro aquí, en el Palacio de Miraflores, antigua residencia de Maduro y su esposa Cilia Flores, actualmente recluidos en una prisión de Brooklyn, en Nueva York. Hablamos ahora de Irán porque fuentes cercanas al gobierno de Teherán indicaron que buscarán cambiar de Turquía a Omán las conversaciones de este viernes para negociar sobre un posible acuerdo respecto al programa nuclear iraní. En esta misma jornada, Washington anunció que derribó un dron iraní que se aproximó a su portaaviones USS Lincoln desplegado en Medio Oriente. Pese a ello, la Casa Blanca indicó que las negociaciones siguen según lo planeado. Cambiamos de tema, hablamos de la Franja de Gaza. Tras la reapertura del paso fronterizo de Rafah este lunes, el tránsito de personas ha regresado a cuentagotas. La Organización Mundial de la Salud informó que 5 pacientes lograron ser trasladados a Egipto para continuar con sus tratamientos médicos. Según el gobierno de El Cairo, solo algunas decenas de personas han sido autorizadas para cruzar por ese paso aduanero. Sin embargo, los que regresaron al enclave palestino denunciaron atropellos por parte de funcionarios israelíes. Diego Bassani nos cuenta más. A cuentagotas se permite el flujo de personas por el paso fronterizo de Rafah. Este martes, la Organización Mundial de la Salud informó que por primera vez, luego de meses, algunos enfermos pudieron salir hacia Egipto. The process is always a lengthy process, and of course 5 patients. El proceso siempre es largo y por supuesto es fantástico para los 5 pacientes, y cada paciente que consigue salir es importante dada la situación médica en Gaza, pero siempre es importante señalar que más de 18.500 pacientes en Gaza siguen necesitando atención médica especializada, que actualmente no está disponible en la franja.
A su vez, las autoridades israelíes admitieron el regreso al enclave palestino de varios pacientes que realizaron diligencias médicas al otro lado de la frontera y de ciudadanos palestinos que permanecían en Egipto esperando por la reapertura del cruce aduanero. Sin embargo, varios gazatíes que retornaron denunciaron maltratos por parte de los funcionarios del gobierno de Israel. La situación era muy difícil y había controles por todas partes. Registraban todas nuestras pertenencias, sobre todo en el puesto de control del ejército israelí, y nos enfrentamos a muchas dificultades. Revisaban las bolsas y luego nos las devolvían, y nos registraron en varios lugares, no solo una o dos veces. Todo está prohibido, comida, agua, perfumes, no se permite introducir nada en Gaza. Ni siquiera hemos podido llevarles ningún regalo a nuestros hijos. Por otra parte, continúa el tránsito de camiones de organizaciones humanitarias que contienen ayuda para los gazatíes. Según el gobierno de Benjamin Netanyahu, actualmente cada semana entran a la franja 4.200 camiones con víveres y medicamentos. En otras noticias, Saif al-Islam Gaddafi, hijo del dictador libio Muammar Gaddafi, murió este martes en su país natal. Medios informaron que habría sido asesinado en el noroeste del país. La Corte Penal Internacional había emitido una orden de arresto en su contra en 2011 por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la revolución que derrocó a su padre, y 4 años más tarde había sido condenado a muerte por un tribunal de Trípoli por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre. En Francia, la Fiscalía presentó sus alegatos en el juicio contra Marine Le Pen por el caso de malversación de fondos europeos en el que la política de extrema derecha ya fue condenada en primera instancia. Los fiscales pidieron 5 años de inhabilidad, pero sin ejecución inmediata. Nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, nos reportó previamente sobre la jornada en el Tribunal de Apelaciones. Será un día fastidioso, eso fue lo que dijo Marine Le Pen antes de que comenzara la audiencia esta tarde en esta Corte de Apelación de París, en la que tuvo que escuchar durante varias horas los alegatos finales del Ministerio Público. 2 abogados estuvieron a cargo de esto, que de entrada dijeron: aquí no va a haber un suspenso falso porque vamos a pedir que se confirme ampliamente la responsabilidad penal de cada uno de los 11 acusados y que esto, por supuesto, significa que habrá penas de inegibilidad para cada uno de ellos. Luego de esto denunciaron también las fuertes críticas, incluso muy violentas, que les hicieron a sus colegas en primera instancia, en donde muchos acusaban a la justicia de hacer un juicio político a Marine Le Pen para evitar que ésta llegue al Palacio del Elíseo en 2027. Pero luego ya se centraron en lo principal de este juicio, que es de poder demostrar que había sí un sistema para poder desviar esos recursos del Parlamento Europeo, y diciendo: es muy sencillo, personas que trabajaban para el partido en realidad se hicieron pasar como asistentes parlamentarios, más en una época en que el Frente Nacional, como se conocía antes a Agrupación Nacional, el partido de ultraderecha, estaba en problemas financieros. Lo que viene ahora en los próximos días es escuchar los alegatos finales, esta vez de los abogados de los 11 acusados. El de Marine Le Pen pidió pasar de último, y luego la semana próxima ya esta Corte de Apelación entrará ya a deliberar y a dar la fecha en la que va a dar a conocer el veredicto, una fecha que ha de ser únicamente el próximo verano, ahora de este año 2026. Así que mientras tanto Marine Le Pen permanecerá en vilo. Ella por ahora no puede ejercer cargos públicos por espacio de 5 años. Ella sabe muy bien que esa condena podría aumentar, o lo que espera es, por supuesto, que esta pueda disminuir, que pase a unos 2 años, lo cual le permitiría in extremis presentarse a la presidencia de la República en 2027. Cerramos con el anuncio de la NASA, que informó este martes que aplaza hasta marzo el lanzamiento de la misión tripulada Artemis II, que estaba previsto para este fin de semana. La agencia espacial indica que detectaron una fuga de combustible durante los ensayos de carga de hidrógeno líquido. Por tanto, los astronautas salen de la cuarentena en la que habían entrado desde el pasado 21 de enero para garantizar sus condiciones de salud. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en redes sociales. Quédense con nosotros, que volvemos en breve.